Inspiración Rosario Castellanos. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todas, todes y todos donde se encuentren y que nos estén escuchando el día de hoy. Estamos pues en el episodio ya número 10 de Inspiración Rosario Castellanos y bueno, además estamos con doble celebración por el 6º aniversario de nuestra querida Casa de Estudios y por además el 100 aniversario del natalicio de Rosario Castellanos, una mujer orgullosamente mexicana y orgullosamente nuestra universidad porta su nombre. Y bueno, pues para celebrarlo tenemos aquí unos invitados de lujo, invitadas de lujo, que bueno, están trabajando muchísimo en algo que se llama Cátedras Rosario Castellanos. También contamos el día de hoy con la presencia de nuestro querido Gerardo Jiménez, quien estará también en la locución. Jerry. Tali, gracias, mucho gusto. Y un gran gusto tener aquí a nuestro invitado y a nuestras invitadas, el maestro Daniel Ortiz, director de Formación Integral y Cultura de aquí de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, la maestra Juliana Granados, responsable del programa educativo de la licenciatura en Filosofía e Historia, y la doctora Diana Vigil, igual responsable de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Es un gusto tenerles por aquí. Sobre todo porque vamos a tener mucho de qué hablar acerca de la Cátedra Rosario Castellanos y vamos a ver algunos materiales muy interesantes relacionados con la feminista diplomática que da nombre a nuestra institución. Muy bien, bueno, pues como Rosario es el hilo conductor de pues todos los que estamos aquí reunidos, una de las preguntas que va a haber en torno a la plática que vamos a tener hoy es ¿qué pasaría si Rosario no existiera o no hubiera escrito nunca? Y para hablar un poco más de Rosario Castellanos les vamos a presentar un tráiler elaborado aquí en el área de comunicación social, súper chiquito, para que vean las preguntas detonantes que hay en torno a la vida de Rosario. Ella se pregunta ¿por qué escribir? ¿Por qué es importante escribir? ¿Y por qué escribo? Los dejamos con esto y regresamos para hablar de la cátedra. Apenas llegamos a la casa, busco a mi nana para comunicarle la noticia. ¿Sabes? Hoy he conocido el viento. Eso es bueno, niña, porque el viento es uno de los 9 guardianes de tu pueblo. ¿Son entonces estos tus recuerdos de niña? A ver. En las primeras clases terminé horrorizada, porque entre los estudiantes de filosofía pasaba yo muy bien por una retrasada mental, y entre los estudiantes de letras como una extraña con la cual no había ningún motivo para entrar en relación. No era capaz ni de prender un cerillo. Nunca me habían dejado hacer nada. ¡No! Te va a dar catarro. ¡No! ¡Lo vas a quebrar! ¡No, no, no! ¿Qué puede hacer una mujer que está sentada así? Escribir, ¿no? Quiero ir a todas partes, estudiar mucho, leer mucho, conocer mucho. Mi principal vocación, entender las cosas del mundo. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Quién eres tú? Yo soy la materia que arde, el nudo inexorable. Mi nombre de pila, Rosario Alicia Castellanos Figueroa. Escribo porque para mí debe haber otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Esperamos que este cortometraje les haya llamado la atención. En este tráiler han tenido una probadita de lo que es Rosario, Árbol de Muchos Pájaros, que fue una de las primeras producciones de lo que ahora es Producciones Rosario Castellanos. También esperamos que les hayan dejado reflexiones, porque es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a estar reflexionando acerca de toda esta figura que es Rosario Castellanos. Conocemos su obra como escritora, como feminista, como diplomática incluso. Y esto nos lleva a preguntarnos, su huella es tan grande que entonces, ¿qué habría pasado si no existiera, si no hubiera existido Rosario Castellanos? Maestro Daniel, ¿qué cree usted que sería la realidad política en esos campos? El feminismo, la política, la escritura, la poesía, si no hubiéramos contado
con esa pisada tan fuerte? Una pregunta complicada. Mira, desde que lo escuché ahorita empecé a pensar qué sería si no estuviera Rosario Castellanos. Además de que fue una figura docente importante, ella daba clases de literatura comparada en la prepa nacional, en la prepa 1. Un montón de personas estuvieron en su aula, también en la Facultad de Filosofía y Letras. Como parte del feminismo mexicano, con la segunda ola, creo que sí es importante el trabajo de Rosario Castellanos, en la literatura también, y sin embargo es una autora que a veces se nos escapa del canon. A nivel internacional no es muy común escuchar el nombre de Rosario Castellanos. Si tú ves en las antologías de historia de la literatura, en México se menciona a Rulfo y se menciona a Octavio Paz. Yo creo que poetas, mujeres y del calado que Rosario Castellanos lo fue, tampoco hay muchas mujeres que pertenezcan al canon internacional de la literatura. Sí es alguien que ha dejado una huella impresionante y que aún así a 100 años de su nacimiento seguimos discutiendo y enterándonos de cosas. Apenas el domingo salió una columnita en La Jornada que hablaba acerca del novio comiteca de Rosario Castellanos, y del cual hemos tenido una discusión ardua los integrantes de la cátedra sobre, pues eso es una fantasía o no podría ser por esta u otra condición. Hay obra de Rosario Castellanos que sigue sin publicarse o tener la difusión que requiere. Los cables diplomáticos no se conocen, y hemos escuchado de personas que han tenido la fortuna de leer uno o dos cables diplomáticos, que creo que hay un tesoro muy valioso que todavía se puede explorar. No hace mucho, hace un par de semanas, Gabriel Guerra prestó a la UNAM unas cajas de archivo familiar que pudimos observar todos, que todavía pueden observar en el Museo de San Ildefonso, con fotografías, con memorabilia de Rosario Castellanos, cosas tan absurdas como la factura de su licuadora y cosas tan valiosas como la única foto que hay de su hermano. Yo sí quisiera saber qué licuadora compró Rosario Castellanos, porque Ahorita te digo. sería una gran recomendación. Ya no existe esa marca, pero sí tengo, la voy a guardar de verdad esa foto con mucho cariño. Una muestra muy, muy importante ahí en San Ildefonso. San Ildefonso es gratuito los martes, entonces pueden ir Los y domingos, disfrutarla. los domingos es gratuito No, con San credencial. Ildefonso. ¿Los martes? Sí, esos martes. Sí, son los martes. No todos los domingos son gratuitos. Podemos checar la información y por ahí lo... Una licuadora Birdman que le costó 424 pesos de la época y que compró en el 54, el 29 de mayo. Yo creo que en las vísperas de su cumpleaños, a Industrias Asociadas S.A. con la factura 26860. Y puede sonar un poquito superficial hablar de la licuadora de Rosario Castellanos, pero en realidad esta muestra abarca muchas capas, que es desde su vida personal hasta su vida profesional y obviamente lo que es su obra desde estas perspectivas. Claro, la muestra eran 2 cajas de archivo familiar, cosas interesantes, te digo, la única foto que se conserva de su hermano Mario. O sea, Mario se conoce a la huella de los escritos, pero tú puedes ver al niño. Una Rosario Castellanos vestida de payasito, que es una foto increíble. El carnet de Rosario Castellanos de estudiante, sus fotos de la playa, y todas sus obras en papel que puedes hojear así. Y obras que pues yo desconocía, como la introducción a la vida de Santa Teresa, en la cual en los clásicos ella hizo la introducción a esta poeta, ¿cómo decirlo? Pues es un libro de hace unos 50 años y que está ahí, que yo no sabía que existía. La publicación de las primeras ediciones de Baluncanán, de Ciudad Real, todo lo que puedes ver de su obra y tocar, está ahí en San Ildefonso.
pero ¿cuál sería la importancia de esta obra? La- Justamente lo que decíamos era, ¿qué pasaría si no estuviera esa obra ahí frente a nosotros? Mira, se me dificulta pensar un poco en qué sería sin Rosario Castellanos, porque si bien no tenemos, o sea, en las artes es complicado decir, bueno, sin Tomás Alva Edison existirían los dispositivos de grabación de audio, eso es algo complicado de saber. Pero en las artes, ¿qué pasaría si no hubiera existido, no sé, Rembrandt? Hay personas que viven y mueren y nunca saben de la existencia de Rembrandt. En el caso de las artes y de la literatura, me cuesta mucho trabajo pensar qué sería sin un autor. En mi vida personal creo que puedo tener una idea, pero en general, en el plano de todas las cosas que fueron y serán, no sé si pueda decir, uy, sin Rosario Castellanos esta cosa no hubiera pasado. Porque si bien es muy importante, es fundamental para entender las letras mexicanas, no sé qué pasaría sin un pilar de la catedral que son las letras mexicanas. Pongamos por el caso a Balún Canán. Si no tuviéramos Balún Canán, ¿de qué nos estaríamos perdiendo? De una novela de un Bildungsroman, una novela de transición, una novela que no es indigenista, sino un tratado etnoliterario de la condición de los pueblos indígenas de Chiapas. Un relato absorto en la vida de una persona, de una niña, que ve cómo pasa el mundo y cómo le pasa el mundo. Es mágico, es magnífico, lo hemos comentado, cuál es la obra capital de Rosario Castellanos, y creo que entre Balún Canán y los poemas hay un round. Nos estaríamos perdiendo de eso, aunque no hay literatura que es del género que existe alrededor de Rosario Castellanos. No sé qué pasaría, sí es una pregunta complicada. Por extensión, si el resto de su obra no existiera, ¿de qué nos estaríamos perdiendo? Así como pudo usted hacer el recuento de qué nos estaríamos perdiendo si no tuviéramos a Balún Canán, hablando del conjunto de su obra, ¿qué nos estaríamos perdiendo? Para empezar, en cuanto a los ensayos, que eso es de casi nada, todo el mundo habla de la narrativa, y creo que eso es importante, de los ensayos. Nos perdemos un retrato, y se lo pierde todo el mundo, porque casi nadie ha leído los ensayos, de un retrato de México visto desde una perspectiva súper aguda, de una lectura de in situ, porque la mayoría de las cosas que se publicaron en el Excelsior están escritas como una columna de la vida cotidiana, como lo eran todas las columnas del Excelsior. Y quien no está leyendo ahorita Mujer de Palabras se está perdiendo de una lectura de un país que se transforma a pasos lentos, porque estas columnas abarcan la transición de la, digamos que de la institucionalización del país hacia la democracia. O sea, pisa el 68, pisa los movimientos sociales, pero además una modernidad que apabulla al ciudadano común, además de una transición de la conciencia de las mujeres, escrita por una mujer, enunciada por una mujer, sobre su papel en la cultura y de su parte negada de la cultura, como diría Menéndez. Cómo es que es fundamental el papel de la mujer y se le niega ese papel de enunciación en la historia de la cultura. Sobre la cultura femenina es muy aguda sobre el punto, pero digamos que los ensayitos, todas esas colaboraciones del Excelsior son para un público muy amplio, y creo que quien no está leyendo esa Rosario Castellanos se está perdiendo de una crónica de México dentro y fuera de México, porque todavía desde Israel hay una parte importante de las columnas de Rosario Castellanos, y que además se está perdiendo de una crítica literaria aguda, puntillosa, irónica, y de una ironía exquisita. Cuando uno lee las reseñas literarias de Rosario Castellanos, se encuentra con una mujer capaz de una astucia y de una lengua
que puede matar y sin que te des cuenta, ¿no? O sea, la ironía en Rosario Castellanos es una fuente en sí misma, más allá del lirismo, de la mitología que recupera en su poesía, del papel de la filosofía femenina. Hay que saber que sobre la cultura femenina se publica 2 años antes de que El Segundo Sexo y tratan acerca de lo mismo. Es un viaje hacia el papel de la mujer en el pensamiento desde 2 perspectivas diferentes y que llegan a una conclusión más o menos similar, y que ahora todo mundo lee El Segundo Sexo, pero pocos saben sobre la cultura femenina. Sobre todo, esa lectura del país, esa lectura del papel de la mujer, es quizás lo que inspiró a que se creara la cátedra con su nombre, Rosario Castellanos. Bueno, eso es importantísimo. En el 2019, desde el 18, dentro de los planes que tenía la entonces jefa de gobierno, la doctora, ahora presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, estaba el crear una universidad, y siempre se cuestionó la idea de que el presupuesto que pudiera asignarse estuviera dedicado a otras universidades ya constituidas. La idea de la doctora Sheinbaum de ampliar la oferta educativa en educación superior para subir la cobertura estaba motivada por tratar de hacer una diferencia y hacer algo distinto, de recuperar la figura de una persona que pudiera, digamos que, ser el emblema de una idea de cambio, de una noción de cosas distintas, y tuvo a bien el ponerle el nombre de Rosario Castellanos. Y bueno, cuentan quienes estuvieron en un desayuno con Gabriel Guerra, que pues entre ellos la rectora, que fue quien me lo contó a mí, que la idea de utilizar el nombre de Rosario Castellanos pues significaba mucho, porque era renacer o fructificar, porque el nombre de Rosario nunca ha estado ni muerto ni apagado, sino multiplicar la obra en algo que pudiera ser de beneficio para todas las personas, porque además de diplomática, poeta, madre, ensayista, narradora, crítica literaria, filósofa y muchas cosas más, pues Rosario Castellanos era una mujer preocupada por la realidad de su pueblo. Y los retratos que puedes ver en Ciudad Real, en Balún Canaán, son muestra de ellos, pero también sobre la cultura femenina. Vamos, una mujer interesada en que su país fuera de otra forma. Y lo mejor que pudo haber pasado es que nos dieran el permiso de tener el nombre de Rosario Castellanos en una iniciativa que iba a ser de tanto beneficio para las juventudes de la Ciudad de México, pero no solo para las juventudes, también para los ciudadanos con rezago educativo, para las personas que buscaban un espacio para concluir pendientes profesionales, pendientes personales. Y pues bueno, el desarrollo de una escuela en cualquier país, en cualquier lugar, pues no solamente implica que las personas tengan un título, sino que existan polos de desarrollo cultural, de desarrollo económico. Incluso a los lugares a los que vamos donde no hay otras universidades se activa la economía, y también pues bueno, que encontremos unas condiciones que podamos mejorar como escuela, porque cualquier escuela mejora su entorno, y pues algo que mejore, digamos que el desarrollo de un país, porque un país sin profesionales pues está condenado a fracasar. Y gracias a eso tenemos la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Y la pregunta ahora sería, ¿por qué dentro de la Universidad Nacional Rosario Castellanos tenemos una cátedra con su nombre? En este contexto, ¿qué es una cátedra? Bueno, una cátedra tiene varias excepciones. Cátedra es el lugar que se ubica en un aula hasta enfrente y que está en un lugar por encima. O sea, ese cuadrito de cemento donde se erige el catedrático, eso es una cátedra. Pero cátedra en la tradición universitaria medieval es una unidad de aprendizaje. Actualmente en la universidad moderna, la universidad de masas, nosotros tenemos asignaturas, materias, unidades curriculares de aprendizaje, pero digamos que el elemento mínimo
de enseñanza en la universidad de tradicional medieval era la cátedra, donde lo que ocurría era que una persona experta, docta, los doctores, emitían comunicaciones con los asistentes, regularmente estudiantes, pero también eran abiertas. Son unidades de aprendizaje que tienen el objetivo de difundir un conocimiento y de expandir, digamos, que los horizontes. Son para la divulgación, para la investigación, para el fomento. Tienen varios propósitos, pero en general esos tres son los fundamentales. Una cátedra o una cátedra universitaria como la nuestra tiene la obligación de hacer investigación, fomento y divulgación de determinado tema. Hay cátedras universitarias que ya tienen muchos años, como la cátedra Bergman en la UNAM, que es para el fomento de la cinematografía y las artes cinematográficas, la cátedra Carlos Fuentes, que se dedica al fomento de las letras hispanoamericanas y a su difusión en el mundo. Y bueno, en la UNAM hay dos cátedras Rosario Castellanos, la de literatura y la de género, y nosotros somos la tercera cátedra con ese nombre. Bueno, nos hermanamos con las otras cátedras, y el objetivo de esta cátedra en esta institución es fomentar la obra en su extensa acepción de Rosario Castellanos, porque si bien tenemos un nombre, no queremos que sea un nombre vacío o que sea algo que se llame, yo supongo, no sé, que si tomo a un estudiante del Politécnico y le pregunto quién fue Wilfredo Macié, no va a tener ni idea. La idea con que nosotros tengamos una cátedra es que difundamos la obra de Rosario Castellanos, pero no solamente eso. La cátedra Rosario Castellanos de Jerusalén, de la Universidad de Tel Aviv, es para difundir las letras hispánicas. Nosotros vamos en varias etapas. A mí, la rectora, entonces directora general, la doctora Alma Herrera, me encomendó la tarea de juntar especialistas para poder hacer una cátedra extraordinaria que difundiera la obra de Rosario Castellanos entre nuestra comunidad. Ese es el objetivo principal, para que todos sepan quién es Rosario Castellanos. Y como esta es una tarea amplia, desde el 2023, que inauguramos en noviembre la cátedra extraordinaria, pues la primera etapa va a ser para esto, para difundir la obra de Rosario Castellanos, y nada más fortuito, porque en los últimos 20 años ha habido una ola de investigaciones alrededor de Rosario Castellanos, y afortunadamente han sido muchas mujeres las que le han entrado a rescatar el trabajo en distintos ámbitos. Rosario Castellanos iba siempre en los planes de estudio con Balún Canán y con la poesía, si a alguien le interesaba. Pero poco a poco se ha ido descubriendo el papel que tiene en otras áreas del pensamiento, la filosófica, la feminista, la ensayística, crítica literaria, y pues bueno, dentro de la declaración de principios de la cátedra, en un futuro está en una segunda etapa, una vez que concluyamos más o menos con algo que tiene que ver con la divulgación de la obra, entrar en líneas temáticas que pueden ser estas: feminismo, crítica literaria, poesía, filosofía. Vamos, hay un montón de cosas que dentro del trabajo de Rosario Castellanos se rescatan y que pueden ser líneas de trabajo a un futuro inmediato. Suena como que va a ser incluso más intenso de organizarse, ya que lleguemos a esa segunda etapa, porque, pues bueno, estaremos de acuerdo, Tali, que al parecer ha sido una gran labor organizar esta cátedra, y no sé si quieras que el saber un poquito más de eso nos lo platiquen nuestras otras invitadas. Sí, por supuesto. Pues muchas gracias, maestro Daniel, porque es importante saber de qué se trata una cátedra, porque se escucha este nombre pues muy académico, ¿no? Entonces, a lo mejor, sabiendo de qué se trata, presentando las obras, haciendo la investigación, la difusión, pues puede resultar todavía más interesante, porque además Rosario Castellanos tiene muchísimo trabajo. Entonces, bueno, yo les preguntaría a nuestras invitadas también, Juliana y Diana, lo primero que yo les preguntaría es, de todas las obras de Rosario, teatro, poesía, escritos, análisis, investigación,
o en sus múltiples facetas de la vida, ¿qué es lo que más les gusta de Rosario Castellanos? Que ustedes pudieran decirle a quienes nos ven, aquí está este texto o este trabajo o algo que no sabías de Rosario Castellanos. Bueno, pues mira, a mí me fascina mucho la poesía de Castellanos, pero por una razón que más o menos tengo clara, y es porque encuentro en la poesía un pensamiento filosófico muy profundo. Entonces, respondiendo concretamente a la pregunta, yo me quedo con Sobre cultura femenina, que es su tesis de maestría, y yo creo que hay un dato del que no se habla mucho, y es que Rosario Castellanos era de formación filósofa, ¿no? Era licenciada en filosofía y maestra en filosofía, y yo creo que eso no es poca cosa. Es un dato muy relevante, y últimamente mi tarea ha sido preguntarme si es que puedo encontrar si hay algún vestigio de filosofía Rosario Castellanos, más allá de su poesía, más allá de lo que hizo en narrativa, si podemos hablar de filosofía en Rosario Castellanos. Yo quisiera pensar que sí, pero bueno, cuando hablamos de filosofía, pues como que hay ciertos criterios que se deben atender, pero bueno, yo me quedo definitivamente con Sobre cultura femenina, porque es una discusión muy filosófica, ¿no? ¿Cuál es el lugar? Si es que existe un lugar de la mujer en la cultura, evidentemente no existe ese lugar, porque pues la cultura se ha formado a partir de esa dicotomía masculino-femenino, y en toda dicotomía pues siempre hay una superposición, y la superposición dominante pues es lo masculino, ¿no? Y bueno, pero luego la obra te va diciendo, bueno, pero pues entonces, ¿por qué no una emancipación femenina? Entonces, yo me quedo, digamos, con esa obra filosófica, un poco porque mi interés actual es eso, ver si podemos hablar de un lado más filosófico de Rosario Castellanos, que yo así de entrada me atrevería a decir que sí, otros muy conservadores dirían que no, pero bueno. Muchas gracias, Juliana. Sí, efectivamente, ella lo pone así explícito. Existe un solo mundo y es la cultura, y la cultura es masculina, y los hombres que habitan esa cultura pues saben que es masculina. Entonces nosotras, y además en la temporada en la que ella escribió, que era como 1930, más o menos sobre su tesis, pues todavía la pregunta era, bueno, y sigue siendo vigente y fuerte. Claro. Sí. Muchas gracias por esta profundidad que nos das, Diana. Justo antes de comenzar, tuve a bien leer un poquito las preguntas, he de ser sincera. Y desde ese momento me quedé pensando en cuál es la obra, y vienen a mi mente varias. Pero voy a ser muy sincera porque a mí me gusta la sencillez sobre todo. Y pienso en Balún Canán, no porque sea sencilla, sino porque es un gran acercamiento a su obra. Como ustedes saben, no solamente soy doctora, sino también soy madre. Y creo que para acercar a las infancias a la literatura, Balún Canán es una gran obra. Entonces, desde mi perspectiva, Balún Canán sería ideal para mí y para los que van comenzando en este ámbito que es la lectura. Muy bien, maestro Daniel, ¿cuál sería su obra predilecta de Rosario Castellanos? Uy, también, claro que con la lectura de Diana de las preguntas también me puse a pensar. A mí me gusta mucho la poesía de Rosario Castellanos. Creo que con ella entré. Y con una anécdota muy chistosa. Yo supongo que sería el aniversario 40, el aniversario luctuoso. Y Broso tenía un programa en la noche, y uno de sus personajes, la Beba Galván, leyó un poema, Destino. Para mí me parece ya un lugar muy común. O sea, todo mundo relaciona Destino con Rosario Castellanos. Pero a mí me introdujo a la obra porque sabía que existía, y uno de mis libros más preciados es Poesía no eres tú. Afortunadamente casi todos los libros de poemas de Rosario Castellanos están, casi toda la obra poética está ahí, o en Obras 2, y me gusta mucho como unidad Lamentación de Dido. Me parece un poema desgarrador, pero también muy intelectual, y me parece que tiene unas figuras profundas y que puedes leer, bueno, creo que no es de tan fácil lectura de primera. Si quieres algo así sentido, algo sobre Gabriel o Destino son para ti, o Los Adioses, que son muy bonitos, son muy
muy humanos, muy, muy inmediatos, pero creo que la Lamentación de Dido en sí, como un solo poema, me gusta mucho, es mi obra favorita de Rosario Castellanos. Pues muy bien, aquí vemos 3 dimensiones de Rosario Castellanos, que es la dimensión literaria, con Balún Canal, la dimensión filosófica, donde ella cuestiona fuertemente la cultura en su tesis, y tenemos también la dimensión poética. Bueno, y faltan otras dimensiones, que es el teatro, y leer a Rosario es una cuestión, un cuestionamiento constante de quién es ella, por qué escribe, qué está haciendo en el mundo y su percepción del mundo. Entonces, bueno, lo siguiente que yo les preguntaría respecto a la cátedra, que ya tenemos claro qué es y hacia dónde va. Ahorita está vigente la cátedra por el aniversario de la universidad y por el aniversario 100 de Rosario. Las preguntas son varias: de dónde a dónde, cuándo cierra, dónde se van a presentar y cuál ha sido su participación a lo largo, desde el 2023 que está activa la cátedra, cómo se han coordinado, qué es lo que más trabajo les ha costado y qué es lo más gratificante que han tenido. Pues comencemos con Juliana. Pues mira, esto ya tiene rato, ¿no? Pero cuando ya nos sentamos a pensar distintos colegios, también como en comunicación con la Dirección de Formación Integral, fue en 2024 y dijimos, bueno, se va a celebrar la cátedra extraordinaria, tenemos la misión de traer, digamos, a las expertas, más expertas en Rosario Castellanos, pero no queremos nada más que sea una cosa así de que sea la cátedra y que no podamos participar como universidad. Entonces se nos ocurrió la idea en los colegios que participamos en su momento, que eran Humanidades y Narrativas Multimedia, Ciencias de la Comunicación, Filosofía, pues un coloquio, y ese coloquio lo nombramos Meditaciones en el Umbral, por el poema Meditación en el Umbral. Y bueno, ese coloquio fue muy, digamos, como que no esperábamos una respuesta tan positiva como la tuvimos, porque nos dimos cuenta que tenemos docentes en la universidad que saben, conocen y quieren mucho. Y estudiantes además, porque participaron estudiantes también, a Rosario Castellanos. Y bueno, dividimos un poco las mesas temáticas pensando en sus aportes desde la diplomacia, desde lo literario, lo filosófico, y creo que eso, ¿no? Sí. Y bueno, fue una convocatoria que de verdad no esperábamos que fuera a ser tan demandada, y eso sucedió en 2024 también en el marco de la Cátedra Extraordinaria. Y ahora, bueno, producto de ese coloquio, pues fue, digamos, el interés de poner todas esas ponencias, digamos, las más destacadas, en un libro sobre el cual estamos trabajando. Estamos viendo la posibilidad de que sea pues el primer libro, el resultado del trabajo de la Cátedra Extraordinaria. Y ahora en 2025, ya si quieres tú. Sí, justo es lo que iba a mencionar. Tanto la maestra Juliana como una servidora tenemos el trabajo, bueno, mi trabajo, mejor dicho, el placer de hacer la introducción de este libro. Leyendo, releyendo estas ponencias, la verdad me doy cuenta que la figura de Rosario Castellanos es emblemática desde que deciden ponerle el nombre a la universidad. Cuando estabas diciendo, ¿qué pasaría si Rosario Castellanos no existiera? La verdad, yo sí me imaginé un mundo alterno y sencillamente pensé en el nombre de otra universidad, pero que no tendría esa carga significativa que tiene ahorita, ¿no? Porque tú te identificas con ella porque es mujer, es investigadora, o sea, tiene todos esos matices. Y otras escritoras, yo lo sé que también lo tienen, pero digamos desde desde otro ángulo. Entonces, regresándome ahora con la cátedra, estamos pensando ya en terminar esta parte de la introducción del libro para poder mandarlo a dictaminar y que sea nuestra primera obra de la cátedra. La verdad, eso va a ser extraordinario porque vuelvo a mencionarlo. Hay profesores y estudiantes que sí tienen de manera entrañable el nombre de la universidad, y ahora lo confirmamos cuando fuimos a Comitán. Identifican a Rosario Castellanos, y no solo porque haya nacido ella ya, sino por la figura o lo que significa ya para ellos. Es decir, la resignificaron,
No es ya la escritora, sino es mi universidad, ¿no? Y eso es lo padrísimo. ¿Hacia dónde va? Hacia crecer más la cátedra. Traemos ya en el tintero hay varios nombres de investigadores, como es el caso, bueno, puedo mencionarlo, al doctor Alejandro Higashi, que él está puestísimo, de hecho él está maravillado, él es un especialista en Rosario Castellanos y tenemos ahí otros nombres, y que no solo se quede aquí en la unidad acá en la Ciudad de México, nuestra primera parada fue Comitán, pero esperamos ir a las otras sedes. Y bueno, maestro, ¿hasta qué fecha cierra este año la presentación de la cátedra? Bueno, como es una cátedra extraordinaria de carácter permanente, pues este año vamos a tener todo, pues los compromisos que ya tenemos, que el doctor Higashi, la doctora Diana del Ángel, se me escapan dos más, el Negrini, Ajá, o Negroni. Negrín. Tenemos otras 5 fechas. Pues esperamos cerrar los trabajos por allá de noviembre con la publicación del libro y con una sorpresita. No la voy a quemar porque ya la anuncié mucho y nomás no estoy cumpliendo con mi compromiso, pero sí los trabajos tendrán que acabar en noviembre o en diciembre, ya sea con la presentación de las publicaciones, porque pueden ser más de una, y con las sesiones. No sé, eso dependerá mucho del avance en la República, si vamos a llevar más sesiones de la cátedra a otros estados. Tuvimos la fortuna de ir a Comitán el día del centenario y tener una sesión, bueno, varias. Hubo un conversatorio con las maestras sobre la película Los Adioses. Estuvo muy interesante, que se alargó por un ratote, pero se veía la pasión de los chavos. Tuvimos una conversación entre otras dos prominentes miembros del consejo de la cátedra, quien esperamos tener también en inspiración, a la doctora Rita Maragall y a la doctora Claudia Domínguez, sobre la violencia mediática, y Rosario Castellanos, una charla muy interesante sobre cómo transportar esta idea de pensamiento sobre la feminidad y la violencia a las redes sociales, y que la doctora Clau hizo un excelente papel. Y pues bueno, vamos a tratar de llevar la cátedra a otros espacios. Ya lo hicimos con la UAM Iztapalapa. Recibió un curso de la doctora Maragall sobre ensayo Rosario Castellanos, de una semana completa, y esperamos poder pisar otra sede estatal u otras sedes estatales, por lo menos las que nos queden más cerquitas, para que conozcan a Rosario Castellanos. Pues esténse al pendiente de las redes sociales, suscríbanse a todos nuestros canales oficiales institucionales, y pues ahí vamos a anunciar las fechas. Acabaremos en noviembre este año, por lo menos. Pues muy bien, es muy interesante ver todo esto que hay detrás de bambalinas, porque ya vemos pues la cátedra hecha, ¿no? Pero pues toda esta organización que hay detrás, el pensar en la logística de las cosas, el organizarse para hacer el trabajo, para irse a otros estados. Un poco también pasa con Inspiración Rosario Castellanos o con Producciones Rosario Castellanos, ¿no? Hay muchas cosas detrás de bambalinas que en realidad están dirigidas en muchos sentidos, pero principalmente es por y para las estudiantes, por y para los docentes, los administrativos y por supuesto el público en general que pueda interesarse por la figura de Rosario Castellanos y lo que hacemos pues aquí en la universidad. De nuevo, seguimos festejando el 6º aniversario, y algo que, bueno, yo también me preguntaba cuando decía, ¿qué les pregunto parte de la cátedra? Esta pregunta de qué pasaría si Rosario no hubiera escrito. Pues como mujer, como docente, como que tenemos la voz en los medios, sí podemos decir que a lo mejor la crítica hacia la cultura, que ella lo estudia como cultura masculina,
pues a lo mejor habría tenido un pie de donde cojear, ¿no? En la cuestión de escritura, ¿qué tanto la creatividad de Rosario? O sea, ella dijo, a ver, yo voy a sacar aquí mis poemas diciendo quién soy yo y me voy a hacer toda una disertación exponiendo partes de su vida personal, porque mucho de ella está implicado así. Ella lo dice, yo soy un nudo, ¿no? Entonces, pues también es invitarlos a descubrir su lado creativo, a explorarlo, a entrarle sin miedo, a organizar sin miedo, a preguntar. Y bueno, hicimos también un cortito sobre la creatividad en estos tiempos, como nos ponían aquí sobre la mesa, este análisis que se hace ahora de la violencia también a través de las redes sociales. Pues lo virtual también es algo que está pugnando hoy por hoy. Y bueno, traemos este corto a manera de reflexión, retomando el poema de Rosario Castellanos, que es Pasaporte, explorando su creatividad y cuestionándose quién soy, por qué escribo, y ahí vemos por ahí un enfrentamiento curioso con la inteligencia artificial. Entonces los dejamos con este corto y regresamos. Yo soy un nudo. Un nudo. El nudo de mi sexo atormentado. El nudo inexplicable de cóleras y traiciones. Mujer de ideas. ¿Las ideas? No, ¿cuáles ideas? Nunca he tenido una. No, nunca he tenido una. No hay. Jamás repetí otras. Por pudor. O por fallas mnemotécnicas. ¿Mujer de acción? ¿De acción? No. ¿Mujer de acción? No. ¿Cuál acción? No, tampoco. No. Basta mirar la talla de mis pies y de mis manos. De mis manos. Mis pies y mis manos. Mis pies y mis manos. Mujer, pues, de palabra. Las palabras. No. De palabra no. Pero sí de palabras. Palabras. Muchas palabras. Muchas contradictorias. ¡Ay! Insignificantes. Sonido puro. Vacuo cernido de arabescos. Juego de salón. Chisme. Espuma. Olvido. Ingresa texto. Simula. Editar. Paga. Imprime. Premium. Generar. Cantidad. Producto. Ahorra tiempo. Su pago. Gracias. Pero si es necesaria una definición para el papel de identidad, apunte que soy una mujer de buenas intenciones, que ha pavimentado un camino directo y fácil al infierno. Al infierno. Al infierno. Al infierno. Tu trabajo a un solo clic. Ahí tenemos Rosaría, este cortometraje realizado por Producciones Rosario Castellanos, que nos lleva a reflexionar acerca de la participación de la inteligencia artificial, que así como nos brinda herramientas que quizás sean muy útiles para este futuro inmediato, pues también nos ha llevado a preguntarnos mucho de su relación con la creatividad, como bien decías, Tali, y aquí en la universidad vemos de cerca cómo puede ser una muleta que las chicas y los chicos utilicen de forma inconsciente o no concientizada para hacer lo que ellos consideran que es su misión en la escuela, que es entregar su tarea, cuando en realidad la misión o la visión del quehacer académico es construir conocimiento y un montón de
capas de realización mental que se pierden si no contamos con ese ejercicio cerebral que nos robaría el usar la inteligencia artificial. Aquí en la Universidad Rosario Castellanos tenemos incluso ahora pronto la ingeniería en inteligencia artificial. Con esto queremos dejar en claro que sabemos la importancia de estas herramientas para el porvenir, pero pues bueno, una cosa es utilizarlas para trabajar datos y otra cosa es utilizarlas para sustituir nuestra imaginación e incluso nuestro mismo espíritu humano. ¿Cómo se han encontrado ahora en la cátedra Rosario Castellanos con este espíritu? ¿Qué experiencia han tenido desde esa trinchera que es la organización de la cátedra, con la recepción de la gente, con la respuesta de quienes han venido a presentarse, a darnos ponencias? En resumen, ¿qué enriquecimiento han recibido de la realización de la cátedra Rosario Castellanos? Bueno, si me permite, yo soy el más enriquecido de todos, porque he hecho bastantes buenos amigos, compañeros. La primera, la doctora Clau. La doctora Claudia Domínguez Miranda publicó en el 19 un libro que se llama Rosario Castellanos Intelectual Mexicana, que curiosamente pues ella lo publicó en agosto del 19 y yo entré a trabajar aquí en esta universidad en junio. Entonces, dentro de las cosas que eran empaparse de Rosario Castellanos, me encontré con ese libro que me pareció fascinante porque le daba una vuelta a lo de Rosario Castellanos en otra dimensión, la dimensión de ser una intelectual. Con Claudia, pues una gran amiga y que nos ayudó mucho en la planeación de la cátedra. Después con la doctora Andrea H. Reyes, que también se ha hecho, a quien mandamos un saludazo, porque le vamos a compartir el video. Ella está muy interesada en seguirnos. Ella inauguró la cátedra Rosario Castellanos en el 23 y pues bueno, también hacer digamos que este contacto con una connota intelectual como es la doctora Reyes, pues también fue muy enriquecedor. Con la poeta Sara Uribe, que es la coordinadora de la Cátedra Rosario Castellanos de Literatura de la UNAM, pues también, ¿no? Y que nos acercara perspectivas como parte de su propia labor en su cátedra y como pues personas que nos apasiona Rosario Castellanos. Nos hemos autonombrado rosariólogos en la cátedra porque pues hemos abrevado mucho y vemos que es un gran oasis de conocimiento que no se limita solamente a lo publicado y a 2 grandes volúmenes de obras completas y a 3 grandes volúmenes de ensayos reunidos. No más. Sino no más. Por lo menos unas 5,000 páginas de lo que se conoce y pues vamos. Ha sido muy para mí, que he tenido la fortuna de que se me encomendó esta cátedra, muy enriquecedor porque pues sí conocía un poco la obra de Rosario Castellanos, pero no me había dado cuenta de la hondura que tiene, de todas pues estas multidimensiones que tiene su trabajo, que no es solo las letras, que no es solamente la filosofía, que es la intelectualidad como un proceso social, un proceso humano que te puede, vamos, que no tiene una barrera bien definida sobre esto o esto no puedes pensar o esto no puedes hacer. Entonces, creo que para mí, en particular, este placer que me ha dado ser el coordinador de la cátedra, pues la verdad me ha dado muchísima satisfacción y muy buenos amigos. Maestra, perdón, si me permiten, es que me he de confesar que yo estoy muy contenta, como ustedes saben, bueno, y si no les comento, mi
Mi pasión es la literatura, soy doctora en teoría literaria, la maestría, la licenciatura es alrededor de las letras hispánicas. Cuando el maestro Daniel nos invita a ser parte de esta cátedra, la verdad yo brinqué de gozo porque dije, bueno, va a haber literatura dentro de la universidad. No es que no la haya, pero darle ese espacio significa muchísimo. Y como bien él dice, no solo se trata de conocer la obra de Rosario Castellanos, miren, ahí está, sino todo lo que implica saber sobre su obra, ¿no? El análisis que hacen grandes autoras, como es el caso de Claudia, como es el caso de la doctora Asmara, la verdad es un conocimiento que hacía falta dentro de un ámbito literario, porque es una visión fresca, no son los estudios que se hicieron hace años sobre Rosario Castellanos, sino le dan como que una vuelta a todo lo que se había dicho anteriormente. Para mí la verdad es enriquecedor y yo lo hago con todo el gusto del mundo e incluso me atrevería a decir que vamos encontrando nuevas vertientes de su literatura, ¿no? Nuevas maneras de analizar su obra. Bueno, yo es que me la paso muy bien con todos mis colegas. O sea, si uno no se divierte en el trabajo, pues no tiene caso, ¿no? En esto se trata de divertirse. Yo creo que siempre nos estamos divirtiendo con todo y eso me ha dejado pues grandes amigos, ¿no? Grandes amigos y bueno, siempre hay adversidades, ¿no? Como cosas propias en cualquier proyecto, pero digamos en términos personales, pues un espíritu académico, porque cuando Daniel me propuso pues conformar la cátedra, dije, bueno, claro, o sea, es que lo que aquí hacemos pues es investigación también transformación social, o sea, nosotros somos transformadores sociales, pero pues también pues tenemos unas bases, unos fundamentos académicos. Entonces, por un lado es académico, por otro lado también es de transformación social. Y bueno, también como que a mí se me enciende mucho el espíritu cuando puedo conversar con todos mis colegas, porque eso, ¿no? Y bueno, ¿y si supiste que salió esto? ¿Y si supiste que se dijo en tal periódico tal año y que salió esta nota sobre Rosario Castellanos? Es muy emocionante y yo creo que ese espíritu lo hemos podido transmitir a los estudiantes y al resto de los profesores, y al final Rosario Castellanos y su pensamiento están siendo parte muy importante para la identidad, que yo creo que como institución hay que generar un sentido de identidad, ¿no? Porque pues somos una comunidad que se quiere, que se cuida entre todos nosotros y bueno, pues sí. ¿Cuál es alguna de esas adversidades? Bueno, eso como que queremos invitar a alguien y de pronto esa persona dice que sí, luego ya no, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? O con los mismos tiempos del libro, ¿no? Como, Ajá. oye, tenemos tanto tiempo para revisarlo, no, pero ¿qué crees que se nos olvidó incluir este? Y no, bueno, como cosas de ese tipo, ¿no? Un poco más de organización, pero... Y bueno, pues al final nosotras esto lo hacemos con mucho cariño, pero pues coordinamos licenciaturas y eso en sí mismo ya es un trabajo full time, ¿no? Y esto también es otro trabajo full time, entonces pues eso es como saber organizarse muy, muy bien, pero yo creo que es lo que más nos enciende el espíritu, ¿no? De tratar académicamente estos temas. Claro. Bueno, había también otra pregunta en el tintero, que bueno, ustedes como jefes o responsables de las carreras, como bien dices, pues es un trabajo de tiempo completo, ¿no? Desde la filosofía nos ponías un punto importante de por qué hablar de Rosario Castellanos. Le preguntaría a la maestra Diana, desde la comunicación, ¿cuál sería el punto para hablar de Rosario Castellanos? Bueno, yo estoy pensando en el lenguaje, ¿no? El lenguaje es el punto medular desde donde podemos estudiar la obra de Rosario Castellanos. Fíjate que cuando yo hablo con los estudiantes, en especial cuando son de nuevo ingreso, se da una semana de inducción. Y entre esos temas de semana de inducción, lo que le pido a los profesores es que les enseñen sobre la obra, o que les digan, mejor dicho, quién es Rosario Castellanos y que les expliquen por qué la universidad se llama Rosario Castellanos y la importancia de, ¿no? Cuando yo me acerco a ellos a platicar, bueno, ¿por qué crees que es importante Rosario Castellanos pasada esta sesión? La verdad ellos, como dice la maestra Juliana,
se empiezan entonces a identificar con la universidad y empezar a crear esa identidad. ¿Por qué es importante en comunicación? Pues es un parteaguas. Ella no solamente fue filósofa, sino también pues le soltó la tinta en los periódicos. O sea, es digamos, un modelo para los estudiantes y es un aspecto que casi no lo mencionamos en el área de comunicación. Desde ahí pienso que vale muchísimo la pena, vale muchísimo la pena enseñarles desde la primera semana quién es Rosario Castellanos y que a lo largo de toda la licenciatura pues la pueden tener no solamente como un ejemplo, sino como un punto para analizar, o sea, todas sus obras. Claro. Finalmente, ustedes se han dado a la tarea de traer la voz de Rosario Castellanos un poquito al presente, un poquito a la comunidad UNRC. Hablando en particular con respecto a esta comunidad estudiantil, ¿cuáles serían los retos que se han encontrado? Perdón por tomar la palabra, ¿quién es Rosario Castellanos? Así, de sencillo. Bueno, ¿por qué voy a ir a una universidad que se llama así? Pues porque ahí me quedé, ¿no? Sería el primer punto. Entonces, el reto es que ellos se apropien del nombre de la universidad. También, ahora que fuimos a Comitán, hay unos hermosos murales y los estudiantes se acercan y dicen, bueno, sí, están hermosos, maravillosos, pero pues no saben el significado de los murales. ¿Por qué? Porque no han tenido ese acercamiento a las obras. Las obras están representadas en estos murales. Entonces, ese es un gran reto. Sí, ya te sentiste identificado, ya tienes un sentido de pertenencia a la universidad, pero ahora falta que te adentres a la obra de la escritora. Y ese sí es un reto bastante bueno. Pero que podemos conseguir eso sin duda. Pues al igual que Diana, yo creo que el reto grande es hacer que lean a Rosario Castellanos. La lectura, sí, mira, es complicadísimo para las juventudes contemporáneas la aproximación a obras que se hicieron, yo creo que pues antes de los 2000. La manera en la que se aborda un texto, un poema, por breve que sea, requiere de algo que se pierde cada vez más con la práctica cotidiana, que es la paciencia y la capacidad de discernir texto, o sea, interpretar texto más allá de lo que literalmente dice. Pienso en que Balún-Cana no es una novela que empiece con disparos, ¿no? O a cualquier cuento de Ciudad Real se toma su tiempo para contarte una historia, para mostrarte imágenes, y la inmediatez y la práctica cada vez, más bien el hábitus que tienen los estudiantes de la satisfacción inmediata y de esta idea transaccional de a ver qué me vas a dar porque lea una novela, pues va a ser complicado que alguien tenga la paciencia de darle unas horas a leer 180 o 200 páginas, ¿no? Creo que es complicadísimo eso, hacer que alguien se acerque a la lectura y que además cumpla con sus expectativas, porque siempre preguntan, ¿por dónde empiezo? Caray, pues que te gusta. Maestra Juliana. La lectura, sí, definitivamente. O sea, está difícil, pero bueno, le intentamos. Si no quieres un ensayo, pues ahí está la poesía. Si no quieres una poesía, pues si disfrutas el teatro, pues ve a ver una obra de teatro. Pero eso, las películas, yo creo que eso nos sirvió mucho ahora que estuvimos en Comitán. O sea, no sabes cómo se disparó toda la conversación a partir de una película. Sí, hay que encontrar el modo. El reto es la lectura, pero yo creo que hay que saber identificar muy bien qué queremos y ahí vamos encontrando el modo. Claro. Por eso hasta aquí tenemos también el esfuerzo por crear material audiovisual respecto a Rosario Castellanos. Claro. Esperamos que en ese sentido las producciones de tanto Rosario Pájaro
Árbol de muchos pájaros como Rosaría sirvan para que impulsen a los estudiantes a conocer más de la obra de este personaje del cual la universidad lleva su nombre. Así es, y bueno, pues nos estamos ya acercando al cierre. Nos ha encantado tenerlos aquí. Claro que podríamos extender la conversación mucho más. Nos quedamos con la importancia de la cátedra, lo que hay detrás de bambalinas en la organización, que trabajamos por acercarnos a la comunidad universitaria, que bueno, pues ha estado ya en el estado de Chiapas, a quienes les mandamos un saludo también, y que bueno, próximamente se presentará también en otros lados. Rosario Castellanos es una figura emblemática de identidad, y como identidad universitaria es importante también pues conocerla, leerla, escucharla. Hay por ahí bastante material, hay audios de sus poemas, como ya dijeron por acá, hay varias obras a través de las cuales la pueden conocer, su vida personal. Vayan al museo, nos quedamos pendientes si es martes o domingo la entrada gratuita, pero bueno, también hagan uso de su credencial universitaria y seguramente habrá más museos donde la podamos ver, obras de teatro probablemente algunas gratuitas. Aquí en la universidad pues hay un montón de actividades, ahorita pues en torno a los 100 años y al 6º aniversario de la universidad, pero todo el tiempo estamos proponiendo pues actividades múltiples a las que ustedes puedan tener acceso y acercarse. Pues bueno, quedamos pendientes para una segunda emisión sobre la cátedra a la brevedad posible y sigamos, como ya dijeron por aquí, en redes sociales las actividades que tienen pendientes, que son bastantes. En el centenario hay. En el centenario, ¿que será en agosto? No, todo este mes hay actividades de centenario, ya fuimos a GAM, vamos a estar en Contreras, revisen en las redes sociales toda la programación del área cultural y ya va a haber un tallercito que les guste y que puedan hacer alguna actividad con respecto a Rosario Castellanos, un fanzine, un paper doll, lo que vean, lo van a ver en su unidad. Pues bien, muchas gracias, Diana, Juliana, Daniel, Jerry. También agradecemos al equipo de producción que está aquí tras bambalinas, a nuestros alumnos de Servicio y Prácticas Sociales. Esto ha sido el episodio 10 de Inspiración Rosario Castellanos. Y pues síganos en las redes sociales. Sin más, nos despedimos. Que estén muy bien y hasta la próxima. Esta es una producción de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, transmitiendo desde Manuel Carpio 470, Santo Tomás, Miguel Hidalgo, código postal 11340, Ciudad de México. Síguenos en nuestras redes sociales a través de Facebook y Twitter como Universidad Nacional Rosario Castellanos. Inspiración Rosario Castellanos es una producción de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Producción general, Talía Fierro. Producción en vivo, Gabriel González y Jorge Rodríguez. Locución, Gerardo Jiménez y Talía Fierro. Prácticas y servicio social, Cintia Velasco y Luis Eduardo López. Invitados especiales, Daniel Ortiz, Diana Vigil, Juliana Granados. Dirección de Comunicación Social, mayo de 2025.